¿Cómo están? Espero que bien, que hayan podido mandar sus actividades. Comencemos una nueva clase. Vayan a buscar sus materiales. Libro, cuaderno y lápices. Comencemos. Hola chiquillos de octavo básico, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer una clase diferente. Vamos a tratar de imaginar que estamos juntos en la sala. Así que vamos a poner mucha atención porque vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver la siguiente materia que tiene que ver con la clase de hoy, que tiene que ver con la vida y la iglesia anglicana, la vida de Enrique VIII. Así que chiquillos, vamos a abrir nuestro cuaderno, vamos a colocar la fecha. Hoy día estaríamos a 20 de mayo. 20 mayo 2020. Vamos a escribir el objetivo. Objetivo. Es muy importante, chiquillos, que lo escriban en su cuaderno, ya que en el cuaderno se vea la progresión de todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, el objetivo de hoy día es comprender los cambios religiosos del periodo. Y el pilar de la clase de hoy día, conciencia social, autonomía también, porque obviamente yo necesito que ustedes estén solos ahora viendo el video, tomando apuntes, tratando de ser protagonistas de su aprendizaje, ¿ya? Entonces el pilar es conciencia social. Ya chiquillos, entonces el aprendizaje depende de ustedes, ¿ya? Vamos a hacer la clase, yo espero que ustedes presten atención, yo espero que ustedes escriban, que tomen apuntes, que escriban las preguntas para cuando nos veamos en clase. Ya chiquillos, así que vamos a comenzar con un pequeño resumen. Hasta ahora hemos visto el periodo de la Edad Moderna, ¿cierto? Y la Edad Moderna, como dijimos el otro día en la clase, comienza el año 1492 hasta 1789, ¿ya? ¿Qué pasa en 1789? La Revolución Francesa. ¿Qué pasa en 1492? El descubrimiento de América. Por lo tanto, durante todo este periodo va a haber una época de muchos cambios. ¿Ya, chiquillos? Entonces va a ser una época de cambios, ¿ya? Van a haber, por ejemplo, cambios políticos. Anotemos los cambios políticos. Políticos. Van a comenzar a nacer lo que vamos a empezar a ver ya en la próxima clase, que tiene que ver con las monarquías nacionales. Anótenlo, por favor. Monarquías nacionales. Eso podría ser un cambio político, ¿ya? Vamos a ver cambios culturales. Que ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Humanismo y renacimiento. ¿Cierto, chiquillos? Sabemos que son cambios intelectuales, sabemos que nacen aproximadamente en el siglo XV, sabemos que nacen en Italia, sabemos también que para ellos no es fácil. Ustedes tuvieron que hacer unos videos que encuentro que quedaron muy bien, donde resumieron la historia de estos personajes. Espero que hayan aprendido un poquito más de ellos. Ya, el otro día comentábamos que nos llamaba la atención de que siendo tan jóvenes, ya ellos estaban estudiando, dedicándose por completo a su aprendizaje, ¿ya? Y que por algo son las personas que reconocemos hasta el día de hoy. Entonces tenemos cambios políticos, tenemos cambios culturales,
Cambio económico puede ser, sí, cambio económicos. Van a ser un grupo social nuevo que se llama la burguesía. Y este grupo social van a ser los comerciantes, chiquillos, que en esta época se van a llenar de dinero. Por ejemplo, hay una familia que es una familia muy famosa de esta época, que es la familia de los Medici. Ellos son comerciantes y gracias a todo ese dinero que tienen, y obviamente gracias también a que culturalmente son muy elevados, ellos van a ser los grandes mecenas de la época. Recuerden que la palabra mecenas lo que significa es que ellos van a ayudar económicamente a los grandes artistas como patrocinadores, ¿ya? Como por ejemplo hace años atrás salió que Leonardo Farcas apoyaba a Tomás González. Leonardo Farcas sería un mecenas, ¿ya, chiquillos? Por lo tanto, políticos, monarquías nacionales, culturales, humanismo, renacimiento y económicos, la burguesía, que no se les olvide ese sector político, ese sector económico que va a durar hasta nuestros días y siempre en algún momento van a escuchar la palabra burguesía. ¿Ya, chiquillos? Y por último tenemos dentro de los culturales, tenemos los cambios religiosos, que también es tremendamente importante que los recordemos. Entonces tenemos los cambios religiosos, tenemos este personaje que conocimos el otro día, que es Martín Lutero, que ojalá que no lo olvidemos jamás. Lutero. ¿Qué pasa con Lutero? Se crea la religión protestante o el luteranismo. ¿Ya, chiquillos? Obviamente que Lutero, su intención no es crear una religión. Ya, Lutero, su intención es acusar los vicios que está teniendo la Iglesia Católica. Recuerden lo que les contaba el otro día, de que Lutero era un intelectual, de que cuando él va a Roma se empieza a dar cuenta de estos vicios de la venta de indulgencias. ¿Ya lo recuerdan? La venta del perdón de los pecados. Imagínense, chiquillos, lo que debe haber sido para Lutero darse cuenta de todo esto que está ocurriendo. ¿Ya? Por lo tanto, él, con mucho valor, ¿cierto? Escribe sus 95 tesis, ¿cierto? Sus 95 postulados, los pega en la iglesia de Wittenberg, esas tesis las toman, las empiezan a multicopiar en la imprenta y todo el mundo se empieza a enterar, ¿cierto? Veíamos la clase pasada que habían obligado a retractarse a Lutero y Lutero no se retracta, ¿cierto? Y veíamos que dentro de las ideas de Lutero, que eso es importante que esté escrito, tiene que ver la salvación por la fe. ¿Cierto? Que yo no tiene que ver con cuánto dinero tengo en el bolsillo, si me van a perdonar mis pecados o me voy a salvar. Tiene que ver con mi fe, ¿ya? También elimina algunos sacramentos. Y también aparece otro personaje que es Juan Calvino. Juan Calvino, que él promueve la religión calvinista y él, una de sus... Si pudiéramos resumir el pensamiento de Calvino, tendríamos que hablar de la predestinación. Eso quiere decir que apenas uno nace, está predestinado. ¿Ya? O sea, como que no importa lo que yo haga, ya se sabe qué va a pasar conmigo. Si me voy a ir al cielo o al infierno, según la religión. ¿Ya? Por lo tanto, la iglesia se empieza a quebrar. ¿Ya? Se empieza a perder fieles. Por lo tanto, veíamos en la clase pasada que la iglesia va a tener que responder con lo que se va a llamar la contrarreforma, ¿ya? Que finalmente no son tan grandes los cambios que realiza, al contrario, impone más la Inquisición, por ejemplo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Ahora vamos a ver una nueva religión que va a surgir en Inglaterra. Esta nueva religión va a ser conocida como la religión anglicana. El otro día yo les preguntaba si acaso ustedes sabían de esta religión. Hay un documental en Netflix que se llama Recorriendo el Palacio de Enrique VIII, ya que está en inglés pero está con subtítulos. Les recomiendo que lo vean, se los voy a dejar por ahí para que lo revisen, porque ahí cuenta la historia, ¿ya? Enrique VIII va a ser rey de Inglaterra.
Enrique VIII. Escríbanlo en su cuaderno. Enrique VIII, rey de Inglaterra, ¿ya? Cuando Enrique VIII se le informa que se va a convertir en rey, Enrique VIII tenía unos 10 años, chiquillos. Se supone que su hermano, que se llamaba Arturo, iba a ser el rey. Su hermano se había casado con la princesa Catalina de Aragón, ¿ya? Ella es hija de los reyes católicos de España. En esa época, chiquillos, nosotros ya sabemos que se hacen estas uniones para unir los reinos, ¿ya? Entonces, Arturo se casa con Catalina de Aragón, ¿ya? Enrique VIII es un niño. El problema es que Catalina y Arturo contraen un virus y Arturo no aguanta y fallece. Catalina queda viva y en esa época, chiquillos, era costumbre que si fallecía el hermano mayor o el hermano que quedaba se tenía que hacer cargo de la esposa. No sé si lo entienden. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Enrique VIII es casarse con Catalina, ¿ya? En un comienzo siempre se especula sobre si en realidad hubo amor o fue un matrimonio a la fuerza, porque Arturo había muerto. La cosa es que ellos duraron 24 años casados, chiquillos, no es menor 24 años. Se dice que Enrique VIII era muy guapo, se dice que era muy atleta, ¿ya? Entonces, de verdad, en algún momento se dice que hubo amor en esta relación entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Esta historia es bien larga, chiquillos, así que presten harta atención. Entonces, entre ellos está esta relación, ¿cierto? Ella es la reina, él es el rey, como les decía, él es tremendamente atlético, deportista, y entre ellos hay un matrimonio como cualquiera, ¿ya? El problema es que Catalina no le da un hijo varón. Y en esa época eso era tremendamente importante, ¿ya? Y es súper triste pensarlo, en el caso de las mujeres chiquillas, que en realidad nacíamos para tener hijos y teníamos la obligación de que fuera varón. Piensen que era una época donde no habían ecografías, donde usted no sabía qué sexo era el bebé que usted traía adentro, y cuando nacía, imagínese lo terrible que era nacer mujer. Ya finalmente era, sobre todo si soy la esposa del rey, o sea, tengo que tener un hijo varón para que haya descendencia. Y Catalina no le da ese hijo varón. Catalina queda varias veces embarazada, ¿ya? De hecho, tiene una hija, pero el hijo varón que tanto quiere Enrique VIII no aparece, ¿ya? La relación se empieza a desgastar. Catalina obviamente entra en una depresión. Piensen en todo esto que está viviendo. También siente que Enrique VIII se está alejando. Finalmente su relación empieza a desgastarse, ¿ya? Es en ese momento que llega una mujer al reino, que es la señorita Ana Bolena. Vamos a borrar a Catalina. No, todavía no la vamos a borrar. Ana Bolena. En esa época, chiquillos, esto es muy parecido a los cuentos. Por ejemplo, la historia de Ana Bolena me recuerda un poco a la Cenicienta, un poco. Ya en esta época, si yo tenía una hija, como que mi objetivo de vida era que mi hija enamorara al rey, ¿ya? Por lo tanto, si había un baile, obviamente yo iba a mandar a mi hija, ¿ya? Y yo iba a mandar a mi hija con instrucciones, ¿ya? O sea, ojalá que el rey te vea, ojalá coquetearle al rey. Así que bastante terrible, chiquillas, estar en esa época. Y Ana Bolena venía de una familia que obviamente tenía intereses económicos, ya no la vamos a cuestionar ni la vamos a enjuiciar. Enrique VIII ya había tenido un amorío con la hermana de Ana Bolena, que se llamaba María. Hay varias películas de esto, ¿ya? Pero había llegado un momento en que Enrique había dejado un poco de lado a María, ¿ya? Es en ese momento en que está mal con Catalina de Aragón también, que es cuando va a entrar Ana Bolena, que dicen que en realidad no era tan hermosa. Esto pasa igual que con Cleopatra, pero era una mujer inteligente, era una mujer astuta, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que hace Ana Bolena? Se presenta ante el rey en un baile, imagínense, chiquillos, un baile de máscaras, ya entonces se presenta muy coqueta, muy hermosa, el rey Enrique VIII la ve, dicen que se enamora perdidamente, Ana Bolena pasa por el lado, le mueve el pelo, Enrique VIII ya estaba enamoradísimo. Y obviamente que Enrique VIII quiere estar con Ana Bolena, pero Ana Bolena, como una mujer inteligente, ¿cierto? Y astuta más que inteligente, le va a decir no, ¿ya? Yo no voy a estar contigo, no voy a tener una relación con usted, mi rey, mientras usted siga casado con Catalina de Aragón. Y aquí va a venir un grave problema. Aquí viene el tema de la clase, chiquillos. En esa época no existe el divorcio. Hasta ese momento Enrique VIII había sido defensor de la Iglesia Católica, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Enrique VIII? Va a hablar con su cardenal, ¿ya? Porque recuerden que la Iglesia y el rey están muy unidos. Va a hablar con el cardenal y le dice que se quiere separar de Catalina de Aragón. Por lo tanto, su cardenal, chiquillos, tenía todas las regalías, su cardenal tenía un palacio, su cardenal tenía mucho dinero gracias a Enrique VIII. Por lo tanto, lo que le está pidiendo Enrique VIII no es algo tan terrible para él. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Enrique VIII le pide al cardenal que interceda por él ante el Papa para que logren separarlo de Catalina. Y obviamente él se pueda casar con Ana Bolena. El tema es que el cardenal no logra esto porque el Papa no acepta el divorcio. Y es ahí, pongan atención, es ahí cuando Enrique VIII decide separarse de la Iglesia y crear su propia iglesia. ¿Me entienden? Solo con el afán de casarse con Ana Bolena. ¿Ya? A diferencia de Martín Lutero, que se crea una religión porque cuestiona a la Iglesia Católica, la critica por los vicios, Enrique VIII crea su propia iglesia para poder casarse. ¿Ya? Entonces crea la Iglesia Anglicana. Se separa de la Iglesia Católica, se casa con Ana Bolena. Y Catalina de Aragón termina en depresión viviendo en un palacio. ¿Ya? En esa época tampoco no las dejaban solas, sino que la dejaban viviendo en un palacio y con todas las comodidades, obviamente se había sido la reina. Entonces comienza este amor con Ana Bolena, ¿cierto? Ana Bolena le da una hija, nuevamente empezamos con el problema de no poder tener hijos varones, ¿ya? Y llega un momento en que Enrique VIII se aburre de Ana Bolena, se cansa de que no le pueda dar un hijo y empiezan a ver como comentarios, cagüines podríamos llamarlo así, que dicen que Ana Bolena le habría sido infiel a Enrique VIII. ¿Qué es lo que decide hacer Enrique VIII? ¿Quién sabe? Asesinar a Ana Bolena. ¿Ya? La infidelidad era algo terrible, por lo tanto la consecuencia era que fuera asesinada de una forma terrible, que era que le cortaban la cabeza, ¿cierto? Mandaban a buscar un verdugo, venía con estas, como se tapaba la cara, y con un hacha cortaba la cabeza. Dicen que Enrique VIII algo bueno tuvo, que mandó a traer a un experto desde Francia para que le cortara la cabeza rápidamente, porque muchas veces ocurría que no era tan experto el que cortaba. ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? Bastante doloroso. Y finalmente Ana Bolena termina muerta de esa manera tremendamente cruel. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí tenemos a Enrique VIII, ¿cierto? Que finalmente se casa con Ana Bolena, logra su objetivo. Estoy repasando un poquito lo anterior. Pero finalmente Ana Bolena termina siendo decapitada, nunca le da lo que él necesita, que es este hijo varón, ¿ya? Y se rumorea que fue infiel varias veces. Enrique VIII yo le había dicho en un comienzo que era tremendamente atlético, que era muy buen mozo, ¿ya? Pero a Enrique VIII le ocurrió algo que va a cambiar su vida de manera negativa. A Enrique VIII le gustaba hacer varios torneos, y en uno de esos torneos él tiene un accidente, se golpea en la pierna y se le forma una úlcera, que es una herida bastante dolorosa. Ya dicen que en ese momento Ana Bolena estaba desde
traten de imaginarse, chiquillos, como cuando la gente va al club hípico a ver las carreras de caballos, ya, entonces dicen que Ana Bolena estaba sentada en su asiento y cuando ve este accidente tiene un aborto inmediato, dicen que estaba embarazada, ya. La cosa es que Enrique VIII cambia completamente después de ese accidente. Si antes del accidente era juvenil, era alegre o era atlético, ahora es todo lo contrario. Va a colocarse de mal humor, no se sabe por qué se enoja, piensen que es un rey. Por lo tanto, si el rey se enoja, quiere decir que de verdad es importante. ¿Ya? Entonces tenemos que Ana Bolena finalmente termina siendo decapitada. ¿Ya? Y luego viene otra mujer en su vida, que es Juana Seymour, ¿ya? Dicen que de ella sí se va a enamorar, ¿ya? Ella sí le da el hijo varón que él tanto quiere, y lamentablemente ella tiene muchas complicaciones en el embarazo, por lo que ella termina falleciendo después de dar a luz, ¿ya? Dice Enrique VIII en sus cartas y en sus pensamientos que en realidad la única mujer que valió la pena en su vida fue ella, ¿ya? Y algunos historiadores señalan que probablemente es así, porque como ella murió, él no tuvo tiempo de dejar de amarla, ¿ya? Lamentablemente, ese hijo que ella le dio fallece también. Cuando este hijo tiene 15 años, fallece. Miren qué terrible, chiquillos, ¿ya? Por lo tanto, parece que Enrique VIII está envuelto como en una maldición. Ya no puede tener hijos varones. Entonces, Juana Seymour fallece, ¿ya? Luego, ya Enrique VIII, chiquillo, han pasado varios años, lo que yo les decía del accidente, de la úlcera, ha empezado a engordar, pero a engordar muchísimo. Dicen que llegó a pesar 180 kilos, chiquillos, ¿ya? 180 kilos. Por lo tanto, a los que eran los casamenteros, los que le buscaban esposa, cada vez le costaba más encontrarle una mujer que quisiera casarse con él, a pesar de que era el rey. Ya dicen que las mujeres decían, si tuviera 2 cabezas, me casaría con él, porque sé que puedo perder una, porque la decapitaba. Entonces, con lo que pasó con Ana Bolena, obviamente no daban ganas de casarse con él. Aparte que si estaba tan obeso, tampoco daban ganas de casarse con él. ¿Y qué es lo que hace? Un retratista le trae un dibujo de Ana de Cleveris, ¿ya? Y en este dibujo Ana se ve muy hermosa, y Enrique VIII ve el cuadro, dicen que lo que pasa es como bastante tragicómico, ¿ya? Porque hay algunos que dicen que ella se presenta ante él y que a ella no le gusta, que a él no le gusta a ella. Y hay otros que dicen que se hizo una fiesta. En esa época, chiquillos, también se acostumbraba de que, como el tema del misterio, ¿ya? Como por ejemplo que llegaba Ana de Cleveris con un antifaz, ¿ya? Y había muchos varones muy guapos bailando. Y ella, como que el corazón tenía que indicarle cuál de ellos era Enrique, ¿ya? Pero Enrique ya pesaba 180 kilos, chiquillos. Entonces era muy extraño que ella mirara al que pesaba 180 kilos. Obviamente quizás se iba a fijar en los más jóvenes y más delgados. Dicen que ella obviamente no se percató de que él era el rey. Y dicen que él se acerca a ella y que la trata de besar. Y ella como que lo mira y obviamente se espanta de ver este tremendo hombre que medía como 1,90 m y estos 180 kilos. Y obviamente que no va a haber amor a primera vista, ¿ya? Pero ya estaba muy avanzado todo. ¿A qué me refiero? Que en esa época no era como, no me gustó, no me voy a casar. Habían contratos, habían lealtades. Por lo tanto, al final entre ellos llegaron a un acuerdo y finalmente nunca consumaron el matrimonio y para ella fue maravilloso porque ella se fue a vivir a un palacio. Dicen que tenía 5 palacios y nunca tuvo que estar finalmente con Enrique VIII, ¿ya? Entonces, adiós con Ana de Cleveris, ella finalmente no llegan a tener este matrimonio. Luego vendría Catalina Howard, que dicen que es prima de Ana Bolena, ¿ya? Y cuenta la historia de que Enrique VIII se enamora desesperadamente de Catalina y que ella era muy joven, ¿ya? Por lo que vuelven a haber rumores de infidelidad y finalmente Catalina también es decapitada. Y por último ya Enrique VIII está muy mal de salud
muy obeso, y obviamente todos sabemos que la obesidad trae muchos problemas, ¿ya? Y cuando ya se casa finalmente con la última esposa, que es Catalina Parr, ella ya llega en los últimos años de vida de Enrique, por lo tanto llega más a cuidarlo. Enrique VIII muere a la edad de 56 años, chiquillos. 56 años. Una persona de 56 años no es una persona vieja, pero obviamente todo lo que le había ocurrido, el tema de su accidente, el tema de la obesidad, lo va a ir enfermando y finalmente va a terminar muriendo, ¿ya? Esta es la historia de Enrique VIII, que se conoce más por sus amores, en realidad, que por todo lo que él hizo como rey. De hecho, yo en ningún momento he hablado de los avances que él pudo haber tenido. Probablemente el mayor avance fue la construcción del palacio, que les recomiendo que vean este documental de Netflix, donde aparece lo que comían en esa época, el tema de la vestimenta, algunos datos freak, por ejemplo, ¿ya? Entonces, finalmente Enrique VIII crea una nueva iglesia solamente con el objetivo de casarse con Ana Bolena, ¿ya? Hasta el día de hoy la iglesia anglicana existe, la iglesia protestante existe y la iglesia calvinista existe, ¿ya? Obviamente tiene que ver con la tradición de estos países, ¿ya? Y también tiene que ver con las creencias de las personas. Y hoy día obviamente que existen muchas otras religiones. Ya, chiquillos, vamos a dejar una actividad que tiene que ver ya con el cierre de esta parte de la unidad. Ya, chiquillos, así que nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado conocer la historia de Enrique VIII y que podamos empezar a compararlo con Lutero, por ejemplo, o con Juan Calvino. Ya, chiquillos, entonces aquí va la actividad. Escriban en su cuaderno. La idea es que todo esto esté escrito en su cuaderno, ¿ya? Y después que hagan la actividad le sacan una foto y la suben por Google Classroom, no por el correo, solo por Classroom, para así tener ordenadito las personas que me van entregando sus tareas. Ya, chiquillos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho, cuídense y ojalá que nos veamos pronto. ¡Chao!